Son las 20:38 y comenzamos la segunda mitad en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Y ahora nos vamos a meter en el mundo de la ganadería intensiva y sus impactos en el ambiente. Y por eso invitamos, y ya están con nosotros, a Agustina Micheli, reciente egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad, y a Santiago Fleite, docente de Química Inorgánica y Analítica de la FAUBA. Es integrante también del Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y fue director de la tesis de Agustina, que es el trabajo que hoy nos vienen a contar. Así que Agustina y Santiago hoy se van a referir a los recientes avances en el tratamiento de efluentes de feedlots con reactores aeróbicos, una tecnología orientada a reducir la contaminación en la ganadería intensiva. Bienvenidos a Sobre la Tierra, gracias por venir hasta acá. Y para arrancar, ¿nos podrían dar un panorama de la ganadería intensiva en la provincia de Buenos Aires? Bueno, básicamente, como para situarnos un poco en lo que es un feedlot, la idea es que la producción ganadera se puede hacer de dos maneras. Una forma es la extensiva clásica, las vaquitas pastando en el campo. Esa forma de producción, sus márgenes se fueron deteriorando con el tiempo en competencia con la agricultura, lo que lo fue empujando cada vez más hacia el oeste, la ganadería extensiva. Y se fue enfocando cada vez más dentro de lo que es la pampa húmeda hacia lo que es el feedlot, que es producción intensiva. Muchas vaquitas en poca superficie. Uh-huh. Desde los 2000 para acá eso explotó. O sea, la cantidad de feedlot es inmensa. Uno a veces no se da cuenta, pero estamos hablando de centenares de feedlots que hay en la pampa húmeda. En la provincia de Buenos Aires es muy grande la cantidad y estamos en una zona donde llueve mucho. Entonces se da una circunstancia muy particular, que es que no hay ningún otro lugar del mundo donde se dé tanta producción de feedlot en un lugar tan húmedo. En general o es poca producción techada, como es en Europa, o mucha producción pero en zona árida. Entonces en las zonas que son tan húmedas y tenemos tanta cantidad de estiércol, todo en la superficie de los corrales, cada vez que llueve se nos genera una cantidad enorme de efluente. Claro. Y ese es el problema, porque si eso va a parar a un río o va a parar a una laguna, va para problemas. ¿Y existe alguna legislación? Porque digamos, es necesario algún control. Y ahí se dio un caso bastante particular. Bueno, de hecho, la última vez que vine a esta radio hablamos un poco de legislación y poco avanzado en tantos años. Incluso tenemos un podcast en el que claro, hablamos al respecto. Es que el feedlot surgió en un vacío legal total. Era una actividad nueva en el país. No tenía ninguna. Había incluso superposiciones de control. Después, además, la provincia de Buenos Aires fue rotando qué autoridad lo competía, si estaba la autoridad del agua, si estaba la OPDS, que ya no existe más, que pasó a ser el Ministerio de Ambiente. Y de a poco alguna ley fue saliendo, alguna cosa se fue haciendo, pero no hay un marco. Suele ser, de hecho, una queja importante de los productores de directamente no saber con qué tienen que cumplir. Claro. Entonces, es complicado. La única norma bajo la que se rigen y es con la que trabajamos para definir los sistemas de tratamiento es la de vuelcos, que esa está fija desde el 2003, nunca nadie la cambió, y dice cuánto podés volcar en un río, en un suelo, y el objetivo de los sistemas es llegar a esos límites. Claro. Consulta, ¿las consecuencias en la contaminación es porque se incorporan contaminantes desde la materia fecal a cuerpos de agua? La composición del estiércol, materia orgánica, nutrientes como nitrógeno, fósforo, hormonas, antibióticos, todo lo que libera el animal. Las bacterias mismas. Todo eso cuando se precipita se mezcla y se forma el efluente. Toda esa mezcla con tanta carga, se dice de carga orgánica, de bacterias, de nitrógeno, fósforo, te llega un río y te genera blooms algales, te llega una laguna y te genera también blooms algales, mortandad de peces, te desequilibra el sistema. Si regás con eso en un suelo así nomás, te contamina las napas, sobre todo con nitratos, que después es un carcinógeno. Además de todo el problema de potabilidad que va por otro lado, ¿no? Que toda la parte microbiológica, hormonas, antibióticos, etcétera. Entonces es un problema serio. Claro. Y no tiene una solución fácil, tipo, te echamos todos los filos de la provincia de Buenos Aires, pues un costo. No dan los números. No dan para nada. Pero el problema también es que hace falta que los filos estén cerca, porque tiene un costo del transporte muy importante. Claro, porque si no sería trasladarlo a una zona más árida. Por eso están concentrados en sur de Santa Fe
y provincia de Buenos Aires, cerca de Rosario, cerca de Buenos Aires, la mayor parte. Claro. Es más, si ustedes rastrean después por Google Earth, y los que nos están escuchando también lo pueden hacer, si van siguiendo por Google Earth las rutas principales que van a las principales ciudades como Mar del Plata, que van para Bahía Blanca, van a encontrar feedlots a la vera de las rutas principales, porque los construyen lo más cerca de las vías de acceso. Claro, es lógico. Bien, ¿nos quieren contar, ya que nos pusieron al tanto de este marco, nos quieren contar en qué consistió el trabajo? Trabajamos con un reactor de lecho fluidizado, que es una columna acrílica que estaba también acoplada a una bomba centrífuga, a una bomba de aire para mantener condiciones aeróbicas. Y dentro de la columna nosotros colocamos un soporte plástico, que nosotros decíamos el relleno, que bueno, en la superficie de las partículas lo que permitía la adherencia del biofilm de la comunidad microbiana, que es la que va a degradar la materia orgánica del efluente. Claro, en estos reactores la idea es que en vez de que los microorganismos estén en lo que se llama medio homogéneo, que es que estén pululando, digamos, en el medio líquido sueltos, tengan una superficie sólida sobre la que crecer. Y eso tiene dos ventajas. Por un lado, los retenés. Sí. Entonces, vos al circular los tenés fijos, no los perdés. Si después esto se quisiera escalar a un continuo, no los perdés, los seguís reteniendo en el sistema. Eso se llama retención celular, los mantenés ahí agarrados. Pero además, todo ese consorcio microbiano creciendo juntito tiene mayor capacidad de degradación que las bacterias libres sueltas. Conforman una especie de ecosistema, un microecosistema, donde la comunidad bacteriana hace como una sinergia, y eso te permite que materia orgánica que o no era biodegradable o era poco biodegradable en condiciones normales tenga más chances de ser degradable. Entonces podés lograr mejores rendimientos. La eficiencia. Sí. Claro. Y el efluente de feedlot se caracteriza por tener mucha materia orgánica refractaria, que le cuesta degradarse. Porque si no, se podría hacer una laguna, así nomás, dejar el efluente estacionado un tiempo y se acabó la historia. Claro. Hay un tema de volúmenes que es complicado, estamos hablando de miles de metros cúbicos acá en Pergamino, a esa altura digo de isoietas de precipitación de 1000 milímetros para un feedlot mediano, son lagunas enormes. Claro. Pero aún así todo, como tiene tanta materia orgánica refractaria que no se degrada, no llega a degradar. No, y además se trató de importar de Estados Unidos la tecnología de laguna anaeróbica, pero como esta materia orgánica se degrada despacito, no logra evitar que el oxígeno de la atmósfera entre, entonces nunca está en un modo ni en otro, y esa cosa intermedia funciona peor. Claro. ¿Y esto dónde lo estudiaron? O sea, ¿fueron a un feedlot, a varios feedlots particulares? ¿Eligieron una zona? Esto lo que hicimos fue hacer un muestreo, que se hizo ya hace un tiempo, en un feedlot que está en Marcos Paz. Sí. Y de ahí se trajo para la cátedra el material base, que sería básicamente el pack de estiércol, y lo que hacemos es, con ese mismo pack ya hemos hecho varias tesis para poder mantener algo más o menos parejo y comparable de regeneración de ese efluente, y después con el efluente regenerado trabajar. En el caso particular de la tesis de Agustina, hicimos lo que se llama un efluente testigo o un efluente sintético, donde tratamos de llevarlo a su mínima expresión en composición lo más sencilla posible para poder extraer conclusiones que ya eventualmente en un trabajo posterior nos permita explicar la dinámica de ese reactor en un medio más complejo. Claro. ¿Y trabajaron a escala piloto o es ya el tamaño que podría tener algo instalado en un campo? No, esto es escala de laboratorio. Es laboratorio. Es escala de laboratorio. Si estamos hablando de una columna, para hacer una idea, de 1 metro de altura por 5 centímetros de diámetro. Un reactor real tendría que tener por lo menos 15-20 centímetros de circunferencia, de diámetro. ¿Y cómo funciona eso? ¿O cómo funcionaría una vez instalado en el campo? ¿Qué se hace circular el efluente a través de la columna? Claro, o sea, la idea es que el líquido impulsa el material de relleno, lo fluidiza, quiere decir que hace que se mueva. Yo hago acá ademanes como si alguien me viera, pero básicamente levanta las partículas, hace que caen, suban y bajen, y eso lo que hace es lo que se llama mejorar la transferencia de masa, que es que lo que está en la superficie del sólido llegue fácil al líquido y viceversa. Entonces a los microorganismos se los puede nutrir más fácilmente, y las excretas de los microorganismos pueden escapar fácilmente hacia el seno del fluido. Ese reactor, con ese tipo de funcionamiento, si vos lo querés escalar para un feedlot, va a depender de en qué etapa lo pongas
Por ejemplo, si lo ponemos tratamiento secundario, terciario, de finalización, nuestra idea es que sirva como lo que se llama estabilización biológica. Que puede servir tanto si es un establecimiento muy chiquitito, solo, como un asistente para una laguna de maduración. Porque las lagunas muchas veces tienen el problema de que los microorganismos se sedimentan. Entonces, quedan al fondo. Claro, entonces con el tiempo cada vez pierden efectividad. En cambio, si vos recirculás contra un relleno activo, las podés mantener vivas. Sería ideal un trabajo conjunto entre la laguna y el reactor. Y el reactor. Y bueno, respecto del trabajo en sí, nos brindaron un marco buenísimo. ¿Qué hallaron? Hallamos. Bueno, trabajamos con 3 rellenos distintos: esferas de alúmina, esferas de PET y cilindros huecos PET. Respecto a la degradación de la materia orgánica, vimos que los mejores que funcionaron fueron las esferas PET y los cilindros huecos. Con la alúmina tuvimos ahí un problema propio del material que no resistió la fluidización. Se iba desgranando. Pero bueno, los otros 2 notamos que degradaron materia orgánica. Después respecto al... Más que en el equivalente en medio homogéneo, en un tachito agitado, digamos. Y después, bueno, respecto al nitrógeno orgánico no hubo disminución, pero eso igual era esperable, porque en general para poder quitar nitrógeno necesitas un sistema de transición óxica-anóxica. O sea, tenés que pasar con oxígeno y después sin oxígeno. Porque tenés que llevar todo el nitrógeno a nitrato para después de nitrificarlo a nitrógeno en medio anaeróbico. Este sistema lo único que hacía era oxidar. Claro, entonces... Claro, ahora, si trabajara a la par con una laguna anóxica, ahí sí podría funcionar como un sistema mixto, o incluso con estos mismos reactores se pueden poner 2 en paralelo, uno aeróbico y uno anaeróbico. Claro. Se pueden hacer otro tipo de sistemas, no nos metimos en tanta complejidad en una tesis de grado. Claro, ¿Y por qué eligieron estos rellenos? Bueno, básicamente porque los teníamos. Eso es algo importante. Claro, es importante. Clave. En ese sentido, tengo la suerte de contar con muchos tipos de rellenos en el laboratorio donde trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, porque se estudian para transferencia de masa, se estudiaban. Y la ventaja que tienen estos rellenos en particular es que son muy baratos. Son muy sencillos, son pelotitas de plástico, no tienen nada más. Y los otros son unos cilindritos perforados también de plástico, donde ahí la idea era comparar si el hecho de tener un huequito adentro, estamos hablando de un huequito de 2 milímetros, uno puede ver a través, no un poro chiquitito, si ahí adentro se podían afianzar mejor los microorganismos, o si al contrario era un impedimento y se morían ahí adentro. Claro. ¿Y miraron eso? Había una pequeña diferencia, sí, como que había una capacidad extra. Sí, en la frecuencia de retención. O sea, para mejor. Sí, es que este tipo de relleno experimenta una curva de sube y baja. O sea, los microorganismos crecen hasta que son demasiado grandes y se sueltan. Claro. En las esferas se soltaban más rápido. Entonces hacía una oscilación más rápida. Le servía el agujerito. Con edito era más largo el periodo. Bueno, cambiar esos periodos para distintos tipos de efluentes hace más eficiente o menos eficiente el sistema. Entonces tenés una variable más con la que jugar. Espectacular. ¿Hay otros parámetros que no hayamos mencionado que hayan sido parte de los resultados y demás? Control, temperatura, oxígeno disuelto, potencial redox, pH. Para ver que el sistema estuviera en condiciones óptimas y que los microorganismos no se nos murieran. Claro, básicamente. Es como un control general. Claro. ¿Y encontraron algo que les haya sorprendido o como tal vez que esperaban y que no se dio así? Que fue complicado mantener estable la fluidización. Sí, en los cilindros más que nada. Sí, la parte fluidodinámica fue interesante. Los cilindros tendían a aglomerarse abajo y hacer a veces pool. Era un régimen fluidodinámico difícil de... A la visual era hermosa porque teníamos unos videos muy simpáticos. Para las redes sociales. Claro. Una circulación muy... De hecho, una de las cosas que planeamos investigar es ver si se puede hacer un reactor mixto. Es decir, que tenga una parte del lecho fijo y una parte fluidizada. También se pueden hacer otras cosas como insuflar aire, que fue una cosa que también tratamos de hacer, pero no le daba la potencia a nuestras bombas para poder hacerlo. Pero sí. ¿Y los microorganismos de dónde los sacan? ¿Cuáles son? Hacemos un inóculo, ya más o menos tenemos estandarizado, que se hace en parte con un preparado comercial, se compra, que son bacterias entéricas. Bacterias típicas
tracto gastrointestinal, Sí. como se dice, de mamífero, Sí. una cosa así. Ujú. Y eso lo combinamos con extractos del propio estiércol, de nuestra La propia muestra. Y lo hacemos crecer en nuestro incubador para tener una cosa más o menos constante. Claro. Sí, una incubación de 2-3 días previo a ingresar al reactor. Claro. Bien, y partiendo de los resultados, lo que encontraron con esto, ¿creen que es aplicable a campo? ¿Se puede llevar a cualquier establecimiento? ¿Sí, no? No a cualquiera. La idea en general de lo que estamos tratando de hacer es tener como un set de herramientas, que exista, digamos, ya la tecnología para poder abordar distintos escenarios de tratamiento. En general, lo que ha pasado en la historia para diferentes industrias, sistemas, es que cuando se instalaron ya había un acervo de sistemas de tratamiento de algún lado. En general, del cloacal ya habían salido un montón de cosas y lo que se hicieron fue adaptar. El feedlot es tan distinto, con el efluente discontinuo y con todo, que lo que tratamos de hacer es de tener distintas tecnologías que permitan, como con Legos, armar Sí. distintas líneas de flujo posibles según las necesidades. Un reactor como este estaría buenísimo para un establecimiento muy chiquitito, Claro. Sí. como única tecnología, o como alguna cosa así anexa, pero como principal. Y ya en uno más grande serviría para restituir el funcionamiento correcto de una laguna de maduración, algún otro sistema, pero ya con algo previo. Con alguna etapa previa de Ujú, tratamiento. ujú. ¿Están trabajando en esta línea? ¿Están siguiendo? En la cátedra seguimos con el sistema, con el desarrollo del sistema de Los sistemas. tratamiento de efluentes, sí. Por ahora, bueno, estamos trabajando en colaboración con otro grupo en algunas otras, en lo que se llama cavitación hidrodinámica, que es otra técnica distinta, nada que ver con la parte biológica. Otros procesos catalíticos y demás que van también en la línea de degradar contaminantes y demás. Y bueno, también tenemos otra tesita, está trabajando en electrooxidación, que es otra técnica también, que se la está aplicando al frente de feedlot. Ujú. Perdón, con esto de los materiales, quiere decir que si nos ponemos creativos, podemos jugar con otros materiales también, ¿no? Para reproducir y ver cómo se comportan los microorganismos, para ver si... Sí, totalmente. Una de las cosas, por ejemplo, que sería interesante es probar distintas porosidades superficiales. Nosotros no tenemos acceso, pero hay tecnologías basadas en plasma que a los plásticos te permite hacerles como rayarlos en superficie Sí. para que se puedan pegar más fácil los microorganismos. O sea, darle más superficie. Sí, Claro. específico, claro, Claro. tal cual. La rugosidad Entonces, del material. Exacto, ese tipo. Por eso probamos la lúmina, que Claro. se nos desintegraba, Sí. desgraciadamente, pero Ujú. lo que tiene es que tiene una porosidad superficial enorme. Entonces nosotros apostamos ahí a decir, Pero no. seguro se agarran bien, pero como se disgregaba toda. Bueno, pues es un buen resultado. Sí, O sea, no hay que usar saber esa. no hay que usar. El no resultado es resultado. Claro. Claro. En uno estático, sin fluidización, podría llegar a andar. Ujú. Bien, bueno, se nos ha acabado el tiempo de la entrevista, pero me encantó escuchar este trabajo. Espero que se haya entendido. Sí. Así que les agradecemos de nuevo que hayan estado acá y seguimos en contacto para Por supuesto. Gracias. nuevos avances. Gracias. ¿Vamos al cierre?